Información en materia internacional. Distintos líderes mundiales y reconocidas figuras de la política internacional han reaccionado de maneras diversas a los ataques de Estados Unidos en contra de nuestra república registrados durante este fin de semana. Desde presidentes, exmandatarios, senadores y funcionarios gubernamentales de distintos países del mundo se han manifestado para rechazar los actos de violencia perpetrados por Estados Unidos hacia Venezuela. El presidente de Brasil, Lula da Silva, señaló que en territorio venezolano y la captura del presidente Maduro traspasan una línea inaceptable que sienta un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó una reunión de la ONU y la OEA para hacer algo al respecto ante los ataques militares que recibió la nación. Evo Morales, expresidente de Bolivia, manifestó su repudio total hacia dicha agresión estadounidense, manifestando que es una violación a la soberanía del país suramericano. Desde la región asiática china, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró que su país está profundamente consternado por el uso de la fuerza estadounidense sobre Venezuela y la acción emprendida contra su presidente. Más reacciones que se han generado en el mundo en las últimas horas respecto a lo que ha ocurrido en nuestra república y lo del ataque que ha perpetrado en las últimas horas Estados Unidos. La comunidad internacional, tanto aliados como enemigos de Washington, han expresado su preocupación. Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente Nicolás Maduro, como China, Rusia, Irán y Cuba, rechazaron el sábado los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña, que resultó en la captura del mandatario venezolano y su esposa, según el presidente Donald Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló en un comunicado que condena firmemente el ataque en territorio venezolano por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El Kremlin condenó la acción militar de Washington y aseguró que no había justificación para el ataque llevado a cabo porque la hostilidad ideológica había prevalecido sobre la diplomacia. Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó firmemente el ataque militar estadounidense. Cuba, histórico aliado de Venezuela en la región, denunció el terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva calificó lo ocurrido como una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y su par colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera. En cambio, el mandatario argentino Javier Milei, aliado de Trump en la región, celebró el arresto de Maduro, mientras que el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta a Venezuela. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que estaba preocupado por el respeto del derecho internacional tras la captura de Maduro, según su portavoz. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió contención y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis. Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer dejó claro que el Reino Unido no participó en el ataque y dijo que todos los países debían respetar el derecho internacional. En otras informaciones, al menos 80 separatistas de Yemen murieron en combate o en viernes comenzara una operación liderada por fuerzas respaldadas por Arabia Saudita para recuperar territorios en el sur de esta nación. La información fue brindada el domingo a la France Press por una fuente militar. Los separatistas yemenitas, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, anunciaron la semana pasada el inicio de una transición de 2 años hacia la creación de un Estado independiente. El avance de este grupo en el sur del país supuso un giro en el complejo conflicto en Yemen, que enfrenta al gobierno reconocido por la comunidad internacional y a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Según la fuente militar consultada por la France Press, la operación saudita ha dejado también más de 150 heridos entre las filas del separatista Consejo de Transición del Sur, mientras que otros 130 fueron hechos prisioneros. También se desconoce el paradero de otros 500 combatientes. Seguimos revisando noticias internacionales. El Ministerio de Defensa británico afirmó que su aviación lanzó la noche de este sábado un ataque conjunto con Francia contra una instalación subterránea en Siria que se utilizaba por el grupo Estado Islámico para almacenar armas.
Según el ministerio, no hay indicios que tuvo lugar al norte de la ciudad antigua de Palmira representara un peligro para los civiles. El Estado Islámico fue derrotado territorialmente en 2019 en Siria, pero mantiene presencia en el país, sobre todo en su extenso desierto. Palmira, sede de ruinas antiguas declaradas Patrimonio Histórico por la UNESCO, estuvo bajo control del movimiento yihadista. Estados Unidos dijo en diciembre que un miembro del grupo realizó un ataque en Palmira que mató a 2 soldados y un civil estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses indicaron entonces que atacaron decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria como represalia. Regresamos a nuestro continente. 2 personas murieron y decenas de casas colapsaron este viernes debido a un sismo de 6.5 con epicentro en el estado de Guerrero, esto en el suroeste de México, que sacudió esa zona turística de la costa pacífica y cercana además a la capital del país. El epicentro del terremoto fue localizado cerca de la costa pacífica y la capital, Ciudad de México. El sismo ocurrido poco antes de las 8 de la mañana, hora local, fue confirmado por el Servicio Sismológico Nacional. Aunque inicialmente las autoridades aseguraron que no había daños graves, horas después reportaron 2 víctimas fatales. En San Marcos, Guerrero, una mujer de alrededor de 50 años murió cuando su vivienda colapsó. Ella estaba preparando su café que era temprano y de la nada pues se vino todo esto encima. En la capital, un hombre de 60 años falleció al caer mientras evacuaba su hogar. Las autoridades locales informaron que se encontraba en el segundo piso de su edificio cuando tropezó y perdió el conocimiento. En Acapulco, uno de los destinos turísticos más afectados, el pánico también se hizo presente. No, pues con el susto del año, empezando el año y con este susto, pero afortunadamente estamos bien. Próxima semana, lunes o martes. Hoy está temblando. La violenta sacudida fue precedida por las alarmas de advertencia y obligó a suspender la habitual rueda de prensa que la presidenta Claudia Sheinbaum da cada mañana en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Los habitantes de la capital mexicana abandonaron rápidamente sus viviendas, temerosos de réplicas. Hasta la tarde se registraron más de 500 réplicas del sismo. México se ubica entre 5 placas tectónicas cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico, desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó el viernes a Israel a revertir la decisión de prohibir el acceso a la franja de Gaza a numerosas organizaciones humanitarias internacionales, esto según un comunicado de su portavoz. Guterres subraya que las organizaciones internacionales no gubernamentales son indispensables para el trabajo humanitario que salva vidas y que la suspensión corre el riesgo de socavar los frágiles avances logrados durante el alto el fuego, según un comunicado de su portavoz. Israel confirmó el jueves la prohibición de acceso a Gaza para 37 organizaciones de ayuda humanitaria, después de que estas ONGs se negaron a compartir las listas de sus empleados palestinos con funcionarios del gobierno israelí. Esta acción agravará aún más la crisis humanitaria que enfrentan los palestinos, añadió la declaración de la ONU. La prohibición incluye a Médicos Sin Fronteras, que cuenta con 1.200 miembros del personal en los territorios palestinos, la mayoría de ellos en Gaza. También figuran en la lista el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam. Las ONGs incluidas en la prohibición han recibido la orden de cesar sus operaciones antes del 1 de marzo. Varias han afirmado que los requisitos contravienen el derecho internacional humanitario o ponen en peligro su independencia. En cuanto al impacto concreto sobre el terreno, sabemos que no podremos llevar ayuda directamente a Gaza, pero esto también ha sido el caso durante los últimos 10 meses, en los que Israel ha bloqueado todas nuestras solicitudes para introducir ayuda directamente. Solo desde el alto el fuego de octubre presentamos 17 solicitudes, todas las cuales fueron rechazadas, a pesar de contar con un registro válido. Israel sostiene que la nueva normativa pretende impedir que entidades a las que acusa de apoyar operen en los territorios palestinos. Una frágil tregua rige en Gaza desde octubre, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. En noviembre, las autoridades del enclave palestino dijeron que más de 70.000 personas han muerto desde el... Vamos a Europa para seguir revisando informaciones. El pasado domingo se rindió un emotivo homenaje a las víctimas del incendio en un bar ocurrido en la celebración de Año Nuevo en la estación alpina de Suiza de Crans Montaña.
El fuego que arrasó el bar La Constellation dejó 40 muertos y 119 heridos, principalmente jóvenes. Según las investigaciones, el incendio se originó por bengalas colocadas en botellas de champán. Además de las bengalas, los investigadores tratan de determinar si la espuma que recubría el techo del sótano del bar, a modo de aislante acústico, influyó en la rápida propagación de las llamas. A pesar de las temperaturas que rondaban los 9 grados bajo cero, cientos de personas asistieron a una misa en la capilla de San Cristóbal de Cran. Nous sommes ici, rassemblés, parce que le silence seul ne suffit pas. Estamos aquí reunidos porque quedarse en silencio no basta. Estamos aquí para decir que ante lo indecible, ante la brutalidad de la muerte y del sufrimiento, no queremos apartar la mirada. Estamos aquí para expresar nuestra compasión y nuestra solidaridad. Nous sommes ici pour dire notre compassion, notre proximité. Luego la multitud se dirigió en silencio hacia la capilla ardiente, cerca del lugar de la tragedia, colmada de flores y velas. Hay rabia, hay injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esta cosa horrible? Habrá muchas preguntas. ¿Podríamos haber evitado todo esto? Para mí sí. Tras varios días de espera, las autoridades anunciaron la noche del domingo que las 40 víctimas mortales pudieron ser identificadas. Entre ellas figuran 20 menores de edad y 18 extranjeros, detalló la policía. Las autoridades judiciales abrieron una investigación penal contra los 2 gerentes del establecimiento, una pareja de franceses, por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia. La investigación se centrará en las obras realizadas en el sótano del bar en 2015, los materiales utilizados, las autorizaciones de explotación y las medidas de seguridad. Se prevén nuevos homenajes el 9 de enero, declarado Día de Duelo Nacional.